espero que en la primera semana que podamos volver a estar juntos, tendremos el concurso de memorización. Y pues es muy bonito siempre el tener participantes. Estoy seguro que tú estás trabajando en eso para que participes en este concurso de memorización. Si puedes, Carmen, pues pásales la liga a las demás para que todas tengan ya manera de conectarse a nuestro estudio del día de hoy. Pero todavía no entra la liga. Bueno, muy bien. Déjame nada más checar porque pues yo soy el predicador, el barrendero, el técnico, el que pone las sillas, todo. Déjame asegurarme de que sí realmente está transmitiendo. Sí, muy bien. Sí vemos que está todo en orden y de que ustedes estén en la transmisión. Con esta situación que tenemos de el COVID en México y que nos ha obligado a permanecer en casa y no tener reuniones y tener problemas en nuestro trabajo. Algunos inclusive pues no están trabajando o otros trabajan parcialmente desde su casa, etcétera, y todo eso está trayendo descalabros a nuestra economía familiar, a nuestra economía también nacional y no digamos del mundo entero. Es por ello que en esta mañana voy a también detener los estudios que tenemos de el Padre Nuestro, la oración al Padre, para participar con ustedes un estudio sobre esta situación. Una nación para Dios. Dios en su maravillosa, bondadosa, misericordiosa extensión de amor que tiene para el hombre, a pesar de que el hombre ha sido infiel y en estos días más que nunca rechaza la realidad de Dios. Hemos dicho que Él trae diferentes pruebas, diferentes aflicciones a nuestra vida para que volteemos hacia Él, que de otra manera no lo haríamos. Estamos muy ocupados en nuestros quehaceres diarios, que para nosotros son muy importantes, pero siempre nuestra relación con Dios lo es más. Pero el hombre sí está muy alejado de Dios. Entonces pensé que el día de hoy veríamos un estudio sobre la nación de Dios. Cómo añoramos que nuestros gobernantes, que nuestros líderes, que los que toman
las políticas, las decisiones para encarrilar a la nación a prosperidad, tuvieran una Biblia abierta y fueran a ella humildemente para pedir sabiduría y tener adecuadas decisiones. Claro que siempre es a nivel individual, como Jesús con sus 12 discípulos, en medio de un sistema corrupto y bastante oscuro que era el Imperio Romano. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar de la nación de Dios. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tener la oportunidad de oír tu palabra, de alimentar nuestra alma con las cosas que tú tienes para nosotros. Tú tienes control de todas las cosas en todo el universo. Inclusive permites los problemas en este mundo caído para que nosotros volteemos a ti. Una llamada de atención constante que tú tienes, incesante, con mucha paciencia, porque perderías ya la paciencia con nosotros, para que nosotros busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Te pedimos por este estudio que tú lo bendigas y que nos des alimento, esperanza, confianza, fe en nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si vamos a Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. La palabra de Dios dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una declaración del rey Salomón a su pueblo Israel. Y sobre ese versículo basamos esta plática de esta mañana. La nación, Karinita, ¿puedes por favor mandar la liga? La están pidiendo, no tengo quien me ayude. La nación no es más que el conjunto de individuos que componen un territorio. Por lo tanto, nosotros sabemos que la solución es para el individuo, que después se puede extender para la nación. Mateo 23, versículo 12. Mateo 23, versículo 12. Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí entramos en esta palabra humildad. Humillarme ante Dios. La humillación se necesita para el individuo, la humillación se necesita para la nación. El hombre no tiene control de las cosas. Quiere pensar que lo tiene,
intenta tenerlo, pero fracasa, porque el que tiene control de las cosas es Dios, que está muy sobre la voluntad del hombre. En este pasaje vemos la fórmula para tener una nación de Dios. En este versículo específico de Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Bueno, pues esto habla del rey Salomón, que había consumado el sueño de su padre David de construir un templo en donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Recordamos que Israel había salido de Egipto y estuvo en el desierto para llegar a la tierra prometida por 40 años. Durante esos 40 años, Dios los hizo que construyeran un tabernáculo temporal donde Dios estaría en medio de su pueblo, y era un tabernáculo que se podía poner y quitar constantemente. Y cuando Israel finalmente entra en la tierra prometida, siempre está el deseo de que haya una habitación permanente para Dios en medio de Israel. Y fue hasta el rey David que quiso construir un templo para Dios. Y vemos que Dios le dijo que no sería así. Vamos a Primera de Crónicas, en los últimos capítulos de Primera de Crónicas. Déjame ver dónde está aquí ese pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 20, dame tantito, Primera de Crónicas, en donde David quiere construir el templo y Dios le dice que no será así. No, creo que más bien está en Primera de Reyes. Permíteme un segundo, rápidamente lo buscamos. Primera de Reyes 21. Déjame ver. Sí. Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22. Llamó entonces David a su hijo Salomón, su hijo, y le mandó que edificase la casa a Jehová, Dios de Israel. Primera de Crónicas 22:6. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar un templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás
casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, David sí acumula todos los materiales que se van a necesitar para la construcción del templo. Versículo 16, oro, plata, bronce, hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Bueno, pues Salomón es el que sucede a su padre David cuando David muere, y vemos primero que nada que para tener una nación de Dios necesitamos poner todo en las manos de Dios. Primera de Crónicas, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios así. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció grandemente. Bueno, pues así empezaba el reinado del rey Salomón. Era una persona muy joven, y él sabía que a lo mejor no tenía la sabiduría, el conocimiento, la capacidad, el juicio para gobernar un pueblo tan grande. Y hace lo correcto, hace lo que cada uno debemos de hacer para nuestra propia vida, y si estamos en algunos puestos de autoridad en la nación, pues también para la nación. Dice aquí segunda de Crónicas, en el capítulo 1, en el versículo 7. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre la tierra, sobre mi pueblo, numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón. Bueno, Salomón podía haber pedido tantas cosas: una larga vida, grandes riquezas, conquistas sobre sus pueblos enemigos de alrededor, hijos, muchas cosas. Y sin embargo, él está pidiendo por lo más importante: dame sabiduría, oh Dios. Dame ahora sabiduría, versículo 10, y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Qué importante tomar el ejemplo de Salomón para nuestras propias vidas. No sé en qué lapso de tu vida estás tú, te acabas de casar, estás teniendo hijos, o ya tus hijos se fueron y ahora quieres tener sabiduría para conducir tu vida
con tu pareja o sin tu pareja para el servicio a Dios. Y tú le dices, dame sabiduría. No, no te pido dinero, no te pido estabilidad económica o inclusive no te pido ni salud. Te pido sabiduría. ¿Para qué? En donde tú me has puesto, en las circunstancias en las cuales yo estoy viviendo en este momento, yo pueda glorificarte a ti, ser un buen soldado de Jesucristo y pasar a los demás, a los que no conocen a Cristo, a los que están fuera de Dios, decirles que no importan las circunstancias, uno puede tener una gran victoria y vida abundante aquí en la tierra sirviendo a Dios. Como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 4, versículo 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Entonces, él era una persona contento con los tesalonicenses, que realmente era un grupo muy pobre económicamente hablando, o con Lidia, en la casa de Lidia y en Filipos, gozando de su gran residencia y de las posesiones materiales que ella tenía. Él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Él tenía la sabiduría de Dios. Salomón pide para él, pero más importante, para su pueblo, a través de él, el rey, la sabiduría para conducir al pueblo a las cosas de Dios, para que prospere en todas las áreas de la nación. Por eso también dice segunda de Juan, el único capítulo 1, versículo 2, yo deseo, hermano, que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. En la medida que tu alma prospera para con Dios, así también prosperarás en todas las cosas. Así pues, Salomón está tomando la decisión correcta desde muy temprano en su vida. Versículo 11 de Segunda de Crónicas 1. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto yo por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré las riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de la reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Y podremos añadir, reinó con confianza, reinó con gran determinación. Joven era, pero él tenía la sabiduría de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos a nivel individual. Esto es lo que nosotros necesitamos a nivel nacional. Ahora que se están tomando decisiones pues realmente muy serias, porque queremos poder salir de esta pandemia que está agobiando, y queremos que podamos regresar a la actividad económica que necesitamos para poner comida en la mesa. Pues hay un balance de, pues cuando regresamos al trabajo ante el riesgo de que haya más contaminación, de que haya más transmisión de este virus, o nos quedamos todavía en casa. ¿Cuánto tiempo? 1 año, 2 años, 5 años. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a
resolver los problemas económicos para el sustento de nuestras necesidades físicas diarias. Bueno, pues para esto se necesita sabiduría. Sabiduría de tomar decisiones sin saber qué depara el futuro, pero con una confianza total, con una confianza absoluta en la sabiduría de Dios. Se dice que Salomón ha sido el hombre más sabio de la historia. Metiendo los datos en las computadoras y todo eso, él estaba muy por encima de los grandes científicos de nuestros días como Einstein y otras personas brillantes. Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Salomón, el hombre de grandes riquezas, que realmente tenía a todos sus vecinos, las naciones vecinas, en verdadera impacto, verdadera sorpresa de las cosas que él hacía, de las cosas que él tenía, porque tomó la decisión correcta. Dios, yo necesito la sabiduría. No la sabiduría de los hombres, la sabiduría de Dios. Como dice 1 Corintios, ahí en el capítulo 2, dice así 1 Corintios, en el capítulo 2. Versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, nosotros hemos pedido por sabiduría, pero no sabiduría de este mundo. 1 Corintios, en el capítulo 2, pero ahora en el versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los cristianos tenemos el gran privilegio de contar con una Biblia abierta, una Biblia en donde está la sabiduría de Dios, para llevarla a cabo en nuestras propias vidas, en la vida de nuestra casa, de nuestra familia, y poder extenderla, poder contagiar ese virus a los demás. La sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Pues es una nación maravillosa la que tuvo Salomón en sus días. Dice aquí el capítulo 9, precisamente de Segunda de Crónicas, en el versículo 1. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia, piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y las casas que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos y las escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Es mucho, es tremendo, es grande, es grandioso
Perdón. Es grandioso lo que tiene y lo que es Salomón. Y dijo al rey: verdad es que lo había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí que aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me ha sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Bueno, pues la reina de Sabá estaba muy, muy asombrada de este hombre Salomón. Seguro que Salomón le pasó la fórmula. Mira, la fórmula es muy sencilla para que prosperes tú, para que prospere tu nación. Es recurrir a Dios, el dador de todas las cosas, quien tiene el conocimiento de todo, el Señor de mi propia vida. Y entonces la reina de Sabá pues se regresó a su tierra, realmente muy impactada. Versículo 12, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. Bueno, pues la luz de Dios en Salomón llegó a esta reina que regresaba a su tierra con la fórmula de poder hacer lo mismo. Buscar a Dios, que Él sí puede ser hallado, porque Él nos está buscando. Debemos de hacerlo en nuestras propias vidas. Quizá tú no eres rey, reina, pero sí de tu casa y de tu propia vida. Y con eso tú puedes hacer mucho, mucho. Entonces vemos que él empezó a edificar y la fama, riquezas de Salomón eran realmente increíbles. Seguimos con este capítulo 9 de Segunda de Crónicas en el versículo 13. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. Dice el versículo 15, hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Más adelante, el trono, en versículo 18, el trono tenía 6 gradas, un estrado de oro fijado al trono, y brazos uno y otro del asiento, 2 leones que estaban junto a los brazos. Más adelante dice, y excedió, versículo 22, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas, en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía presentes, aquí nos menciona, tuvo dominio, dice el versículo 26, sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras y cedros como los cabrahigos de la cefela en abundancia.
Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países. Bueno, pues todo esto fue proporcionado por seguir la sabiduría, la sabiduría, la sabiduría de Dios, ¿sí? Bueno, cuando finalmente Salomón termina el templo que él se había determinado construir por el sueño que tenía David de hacerlo, hubo una dedicación. Y aquí estamos en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, capítulo 6, dedicación del templo. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de moradas para ti y una habitación en que mores para siempre. Volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y les dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mando ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. A David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar al nombre de Jehová, Dios de Israel, casa. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás casa, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa en mi nombre. Y Jehová ha cumplido, dice Salomón, su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho. Y he edificado casa al nombre de Jehová Israel. Más adelante dice: si los cielos de los cielos no te pueden contener, aquí, sin embargo, está tu casa para que estés en medio de tu pueblo. Eso podríamos decirle nosotros a Dios, para que habite poderosamente con toda llenura en nuestro corazón, como el Señor y dueño de nuestras vidas, en las decisiones de mi vida diaria. Pero bueno, también vemos que Dios trae pruebas para que nosotros efectivamente permanezcamos como la nación de Dios. Aún los cristianos, pequeño grupo en México, en medio de gran idolatría, de gran blasfemia y olvido de Dios, que nosotros también siempre estemos volteando al cielo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nos lleva a nuestro pasaje, aquí al pasaje de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, empezando en el versículo 11, aunque fue el 14 el versículo primordial de este estudio. Pero empezando Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 11. Dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa
de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que comiese la tierra, que consumiese la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, pues vemos aquí en el versículo 11 que Salomón sí termina las cosas que ha dispuesto a hacer para Dios. Qué importante que nosotros terminemos nuestras cosas, las promesas que tenemos para nosotros mismos, o más bien el deseo, porque no hacemos promesas ya que no las cumplimos después. Le pedimos a Dios que Él haga en nosotros de una manera constante, de una manera continua, el seguirlo a Él. Que no lo sigamos un día o 2 días y luego una semana sí y luego 3 no, sino que sea una cosa que nosotros tengamos siempre, todos los días. Y Él terminó todas estas cosas y dice la Biblia que Él fue prosperado. Si tú lees tu Biblia todos los días, año tras año, pasan los años y tú vas viendo la prosperidad de tu vida y cómo Dios está realmente sacándote adelante. Dice el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído la oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Seguramente tú oras a Dios por tus cosas, seguramente tú oras a Dios para entregarte y ponerte a su servicio. Él escucha la oración. Él quiere darte los deseos de tu corazón cuando están conforme a su voluntad. Y en este caso vemos cómo eso es lo que hace Dios para con Salomón. Versículo 13, si yo trajere pruebas a tu vida, si yo trajere aflicción y desencanto, situaciones difíciles a tu vida, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si yo trajere todas estas cosas adversas a tu vida, problemas, angustias, situaciones inesperadas, no te apures, porque tú tienes la fórmula para poder llevarlas a cabo a pesar de ser difíciles y saber que Dios está atrás de ellas y darte alivio en el momento adecuado. Si se humillare mi pueblo. Aquí en este versículo 14 vemos 4 cosas importantes que nosotros debemos considerar para nuestra relación con Dios, en la sabiduría de Dios, en la comunión que tenemos con Él. La primera es importantísima, la humillación. Nosotros conocemos nuestro lugar. Siervos inútiles somos porque lo que debimos hacer, hicimos. Lucas capítulo 19, 17 creo. La humillación es muy importante. Tú te humillaste ante Dios el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Tú admitiste fracaso, admitiste bancarrota,
y diciéndole a Dios, yo no puedo salir con mi vida por mí misma, yo necesito la mano poderosa de Dios. Por tanto, Dios, me arrepiento el haber tratado de hacerlo yo y ahora reconozco que eso no fue el camino y vengo a ti para que seas tú el que tomes comando de mi vida y que tú me saques adelante. En las bienaventuranzas de Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí empieza todo, en donde yo hago a un lado mi orgullo y busco a Dios para que Él sea el que haga en mí las cosas que yo no puedo hacer. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Tú te dices cristiano? Actúa como cristiano. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Si eres cristiano, entrégate a él. Pon toda tu vida en manos de él. Es su voluntad la que tú buscas y no la voluntad de él. Él hará. Encomienda a Dios tu camino y Él hará. Salmos 37, 4. Muy bien. La segunda cosa que vemos aquí es: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Necesitamos ir a Dios. Necesitamos decirle lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Ahora, Él ya lo conoce, Él ya sabe, inclusive más que tú, pero Él se deleita en que tú vayas y le pidas a Él. Dios, tengo este problema. Dios, soy muy inconstante. Dios, qué fácil es que yo me aleje de la Biblia y ande ya otra vez en las cosas del mundo, embriagado en todas esas ideas insensatas, confusas y que son contra Dios. No, yo no quiero nada de eso. Yo vengo a orar para que tú hagas en mí lo que yo no puedo hacer. Entonces, número 1, humillarte ante Dios, y número 2, orar. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dios quiere que tú hagas eso y Él trae grandes resultados. Número 3, la primera fue humillación, la segunda fue oración, la tercera es búsqueda. Dice otra vez el versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. Qué maravilloso es tener el gran privilegio de ir al trono de Dios. Él está muy ocupado con muchas cosas del universo, pero tiene su atención completa para ti las 24 horas del día. Y tú vas y tú buscas su rostro. Tú vas ante el trono confiadamente para recibir socorro, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ahora pues, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso, qué delicioso, qué gran alivio y descanso tenemos de estar en el regazo de Dios. Y bueno, Dios, pues tú haz lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Yo me pongo totalmente en tus manos porque yo confío en ti y sé que lo que tú haces es exactamente lo que yo necesito y hasta más. ¿Sí? Bueno, pues
hay que buscar a Dios. Ayer en el estudio que teníamos con los muchachos, les motivaba a que la lectura de la Biblia sea diaria. Tiene que ser diaria. Es el alimento del alma. Y mi alma tiene que estar bien alimentada, bien nutrida para enfrentar los desafíos del día. Entonces tengo que buscar su rostro. Esta mañana yo estaba ahí leyendo el libro de Hebreos, estoy en el capítulo 12 y capítulo 13, preciosos capítulos, en donde dice que ante tal nube de testigos busquemos al Dios con manos firmes, al autor de la vida. Bueno, pues eso es lo que necesitamos hacer, buscar su rostro. Y número 4, pues decirle por qué lo estamos buscando. Tenemos que siempre estar pidiendo perdón por todas las cosas que no están bien. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Eso es lo que tenemos que hacer. Convertirnos, ir a Dios, y Dios no le importa que estemos nosotros confesando todo el día, perfecto, porque ahí empieza la curación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No seas como este niño que agarra el teléfono rojo que tiene en su cuarto, que es el teléfono directo a la presencia de Dios, y le dice a Dios, Dios, soy yo otra vez. Te hablé hace 15 minutos para pedir perdón por algo, ahora te estoy hablando para pedir perdón nuevamente. Se convirtieren de sus malos caminos. 4 cosas que debemos de tener muy en mente en medio de los problemas. Humillarme ante Él, orar, buscando su rostro y arrepintiéndome de no haber hecho lo que yo sé debo de estar haciendo. Son tiempos de buscar a Dios. Son tiempos que Él ha permitido para que estemos en casa meditando, leyendo, orando, memorizando, hablando por teléfono con otras personas que necesitan oír de Dios y que están con mucha angustia, con mucho miedo, con gran preocupación de, bueno, ¿qué va a pasar? No estamos trabajando y mañana tenemos que ir a comprar pan. ¿Qué va a pasar? Pues no pasa nada sin que Dios lo decida. A Él es al que debemos de buscar. Tenemos muchas oportunidades entonces de hablar de Dios, porque son tiempos en donde la gente va a escuchar. La gente sí está en angustia, la gente sí tiene miedo. Dice el siguiente versículo, que es el versículo, sobre esas 4 cosas que acabamos de hablar: humillación, oración, búsqueda y arrepentimiento, tenemos el resultado. Entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Maravilloso como Dios sí resuelve. Número 15, el versículo 15 de este pasaje de Segunda de Crónicas 7. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. El día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Él está ahí, guiando tu vida, oyendo todas las cosas que tú le dices.
Dios siempre tiene los ojos abiertos, los oídos atentos a todo aquel que quiere. No, ve a Él, pídele y tú verás. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis a mí, y oraréis a mí y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está Dios como Padre amoroso para atenderte las 24 horas del día. Siguiente versículo, versículo 16, aquí de Segunda de Crónicas 7. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Dios te ha elegido a ti. Tú piensas que tú hiciste una decisión para seguir a Cristo, pero no es así. Él puso en tu corazón que tú tuvieras el deseo de seguir a Cristo. Fue Él el que inició la transformación. Dios ha elegido tener esta fórmula única para las naciones, para los individuos. La casa de Dios en este tiempo de gracia es el cuerpo de todo cristiano. Nosotros somos el templo de Dios. No, Dios no está en el templo de Salomón, que por cierto el templo de Salomón hace mucho que quedó totalmente destruido. Primero Nabucodonosor llegó en el año 500 y pico antes de Cristo y lo destruyó totalmente. Cuando se volvió a edificar, que empezó antes de los tiempos de Jesús, 100 años antes yo creo, 40 años antes, que lo terminó con Herodes, y Jesús dijo allá en Mateo 24, ¿ves este templo? Pues no quedará piedra sobre piedra. Y claro, en el año 70, Tito y toda su legión de romanos destruyeron Jerusalén y del templo no quedó absolutamente nada. El templo de Dios ahora es el corazón de los cristianos. Ahí vive Dios. Ahí está el templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí está Dios en el templo de tu corazón. Él ha elegido eso y estará allí contigo para siempre. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cristo mora en ese templo que es tu propio cuerpo y Él quiere que te llenes de Él.
y que estés contenta cantando, alabando al Señor a pesar de los problemas que existan, que controlados por Él no pasa absolutamente nada. Los versículos siguientes, del 17 al 20, dicen: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis mandamientos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con Dios tu Padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Si tú sigues las cosas mías, la vida abundante continuará poderosamente. Pero, versículo 19, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto. Abrazaron a otros dioses ajenos y los adoraron y los siguieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Bueno, son tiempos preciosos los tiempos de prueba y de aflicción, para estar más cerca de Dios, para pasar más tiempo con Dios. Son tiempos para memorizar. Ahí en tu casa que ahora estás, no puedes salir, pues ponte a memorizar, ponte a hablarle por teléfono a alguien de Cristo. Tiempo precioso, debemos de ser partícipes de la historia, influir a que nuestra nación voltee a Dios, porque nosotros somos la luz del mundo. Una luz asentada sobre un candelabro no se pone debajo de la mesa, sino se pone arriba para que alumbre a todo lugar. Así que vuestra cristianismo esté alumbrando por todos lados. Mateo 5, 13 al 16. O para influir con otros cristianos que a lo mejor pues están un poquito más débiles, han estado viendo las circunstancias y no la mano de Dios, y entonces hay que edificarlos, hay que consolarlos, hay que exhortarlos, como dice Santiago en el capítulo 5, versículo 19. Santiago 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tú, que eres fuerte en Cristo, ayuda a los que son más débiles. Tú, que tienes poderosamente a Cristo en el templo de tu corazón, ayuda a los que no tienen a Cristo y necesitan desesperadamente la mano de Dios para tener vida eterna y poder salir del miedo y zozobra que tienen en estos momentos. Hoy queremos influenciarte a ti para que tú seas el pregonero de Dios en estos días. Hoy también queremos influirte a ti, que a lo mejor estás escuchando por primera vez, o has escuchado ya varias veces, pero te falta hacer la decisión
la decisión de que Cristo realmente sea el dueño, Salvador y Señor de tu vida. Él quiere guiarte a caminos deleitosos, llevarte a los lugares espaciosos de gran paz y contentamiento. Él quiere regalarte la vida eterna. Así pues, yo quiero que tú hagas una oración conmigo para que Dios te dé fuerza como cristiana, de que puedas estar apta para ayudar a otros, y tú, que todavía no tienes a Cristo en tu corazón, hacerlo el Señor de tu vida en este momento, porque hoy es el día de salvación. Vamos pues a hacer una pequeña oración y pedirle a Cristo por estas cosas. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón todavía, pues ora conmigo la oración. O si lo tienes, pues reafírmala con esta oración para que Cristo esté poderosamente sentado en el trono de tu vida. Dios, en esta mañana yo vengo a ti con todos mis pecados. El mayor de ellos es que pues te tengo arrumbado, realmente no te pongo atención para nada. Yo soy el arquitecto de mi propia vida. Y ese es el problema. Vengo a pedir perdón y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio que tú hiciste por mí allá en la cruz. Entra a mi corazón en este momento, regálame la vida eterna, dame la oportunidad de una vida abundante contigo. Entra a mi corazón ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ojalá tú hayas hecho esa oración conmigo. Vamos a leer la Biblia hoy y mañana y pasado y todos los días hasta la muerte. Tú que acabas de hacer una oración para que Cristo entre a tu corazón ahora, en este momento, empieza a leer el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. El gran amor de Dios está ahí muy bien plasmado. Que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga tu semana. Y aquí estaremos la semana entrante para continuar con los estudios del Padre Nuestro, que hoy interrumpimos por este mensaje tan importante de lo que nos está pasando en estos días. Dios les bendiga.